les decía, pensé que todavía se están conectando. Vamos a admitir algunos más. Bueno, ¿ven bien ahí? Sí. Decía, Sí. Estrictamente desde el punto de vista electrocardiográfico, nosotros hablamos de isquemia para describir los cambios de la onda T, ¿sí? Y de lesión para describir los cambios del ST, ¿sí? Esto es una nomenclatura que se usa, lo van a encontrar en los libros de electrocardiografía clásicos, ¿no? Pero no es como normalmente hablamos los cardiólogos, les va a pasar en una guardia, ¿no? O sea, de repente van a decir, tiene cambios isquémicos en el electro, y eso incluye que tenga cambios ST. Sin embargo, estrictamente desde el punto de vista electrocardiográfico, los cambios en el ST se describen como lesión. Y la isquemia, o el término isquemia, se refiere no al conceptual de isquemia que habíamos mencionado al principio como un fenómeno fisiopatogénico, sino a los cambios en la onda T, como T negativas o T altas, picudas, ¿no? Y lesión como ST elevado o infradesnivelado, ¿sí? Entonces, isquemia suepicárdica son ondas T negativas. Isquemia suendocárdica son ondas T altas, ¿no? T altas y picudas. ST suepicárdico, lesión suepicárdica, es el supra. Lesión suendocárdica, el infra, ¿sí? El ST supradesnivelado de lesión suepicárdica, como la irrigación va desde el suendocardio, o sea, las arterias ingresan desde el suepicardio, ¿no? Desde el epicardio, pero luego se ramifican en el suendocardio. Entonces, la isquemia siempre es desde el suendocardio al suepicárdico. Entonces, cuando tienen compromiso suepicárdico, tienen transmuralidad, todo el espesor de la pared, ¿sí? Puede haber regionalidad suendocárdica, eso sí, por aumento de las presiones intracavitarias o al inicio de la isquemia. Pero cuando ya compromete el suepicardio, significa que toda la pared, todo el espesor de la pared está afectado, ¿sí? Entonces, en un sentido amplio, los cardiólogos hablamos de isquemia y eso puede incluir cambios del ST o cambios de la onda T. Pero estrictamente en el lenguaje del electro, isquemia se refiere a la onda T y lesión al ST, ¿sí? Eso les digo porque por ahí se van a confundir cuando lean en un apunte o en algún libro, y que quede claro eso. Entonces, acá ven algunos ejemplos. Isquemia suepicárdica, decíamos que isquemia correspondía a la onda T, y bueno, van a ver estas ondas T negativas, ¿sí? Ondas T negativas, simétricas, profundas, son ondas T patológicas de isquemia. Isquemia suendocárdica, lo primero que vemos, ondas T altas picudas, ¿sí? Que marcan los cambios iniciales de la isquemia. Y lesión, fíjense acá cómo estas ondas T patológicas, altas, picudas, de base estrecha, cuando el paciente deja de tener dolor, se normalizan. Es el mismo paciente y vuelve a la normalidad. Son cambios temporales, ¿no? En las alteraciones del electrocardiograma, tanto de la onda T como del infra-ST. Hay otras situaciones que simulan los cambios isquémicos, que siempre tenemos que tener presentes como diagnóstico diferencial. Por ejemplo, los aumentos del tono vagal asociados a las patologías digestivas, una gastritis aguda, una enfermedad litiásica, vesicular. De repente puede tener cambios de la onda T que son difíciles de diferenciar de la isquemia, porque a veces incluso hay dolor epigástrico, ¿no?
los antecedentes y la evolución nos permiten diferenciar. La hipertrofia, que habíamos visto, tuvimos una clase donde veíamos los cambios de la hipertrofia y habíamos visto que en las derivaciones que tenían voltajes altos podía haber infra ST y T negativos, pero fíjense, es descendente. Y lo que vamos a ver es que no se modifica en el tiempo, es decir, ya está fijo en una alteración estructural. No es que el paciente tiene síntomas, aparece la T negativa y después se va. Y además, fíjense que es asimétrica. Tiene un descenso más lento y luego un ascenso más rápido. Las ondas T isquémicas son bien simétricas y profundas. Y acá hay otro ejemplo de hipertrofia. ¿No? Fíjense acá en B3, en B5, B6. En este caso una hipertrofia congénita. Acá no se debe isquemia. ¿Y qué vamos a encontrar en el infarto? Dependiendo del tiempo evolutivo, ¿no? O sea, lo que caracteriza el infarto es que una porción del músculo, del miocardio, va hacia la necrosis, ¿no? Habíamos visto que si la isquemia se mantenía durante más de 30, 40 minutos, por lo menos alguna célula en la parte más que está en el centro de la isquemia empieza a tener necrosis. Y eso se va a traducir en cambios enzimáticos, van a empezar a elevarse las enzimas y finalmente cuando se complete el infarto y haya una necrosis de todo el territorio, pueden ver la aparición de una onda Q patológica, que es lo que caracteriza en el infarto evolucionado al electrocardiograma. O sea, una onda Q anormal. ¿Por qué es importante decir o aclarar que es anormal? Porque pueden tener ondas Q normales, que sean expresión de un vector que se aleja de la derivación. O sea, hay algunas derivaciones donde ver una onda Q es normal. Por ejemplo, B5, B6, como están en la izquierda, ¿no? Derivaciones precordiales izquierdas. Como el vector septal que va hacia la derecha lo ven alejarse, normalmente hay una pequeña onda Q en B5, B6, que no es anormal, es esperable de ver. Entonces tienen que ver que aparezcan derivaciones donde habitualmente no están y donde además tenga cierto voltaje y cierta duración para decir que es anormal. ¿Sí? Tiene que tener por lo menos superar el 25% de la R de esa derivación y tener más de un cuadradito de ancho, es decir, más de 40 milisegundos, 0,04 segundos, para decir que es anormal. ¿Sí? Duración en tiempo y voltaje en relación con la R de la derivación, para que nosotros pensemos que puede ser una Q de infarto. Y acá lo vamos a ver, digamos, puesto en un esquema de corazón, según donde ustedes estén mirando, ¿no? Derivación que están mirando desde adentro, que es ABR, y derivaciones que están mirando desde afuera, que son las precordiales, ¿no? B1 a B6. Cuando el músculo está indemne, van a ver cómo los complejos pasan de ser negativos, predominantemente negativos en B1, B2, a predominantemente positivos en B5, B6. Esto es cómo se ven normalmente las fuerzas vectoriales en un ventrículo normal, visto desde las precordiales y visto desde la cavidad. ¿Qué puede pasar cuando hay una necrosis en una parte? Si la necrosis es endocárdica, disminuyen simplemente un poco los voltajes positivos, pero no van a ver aparición de onda Q. Para que aparezca onda Q, tiene que haber compromiso total del músculo, ¿no? O sea, una necrosis transmural, que hace que se dejen de ver los vectores positivos y aparezca esta onda QS, que es similar a la que se ve desde adentro de la cavidad. ¿Sí? Entonces desaparecieron los vectores positivos y tienen QS en todas las derivaciones que miran hacia esa zona del ventrículo donde tienen necrosis de toda la pared. Pero, digamos, esto que es un esquema, no siempre ocurre en la realidad. O sea, puede haber necrosis más parciales, que no sean transmurales completas, ¿no? Entonces acá ven lo mismo, desde adentro y desde afuera con el músculo normal. Desde adentro se ve negativo, desde afuera se ve positivo, R. Cuando tienen necrosis completa de toda la pared, fíjense que se ve QS tanto adentro como afuera. Esta es una onda Q patológica, expresión de un infarto. Pero pueden tener situaciones parciales, ¿no? Por ejemplo, fíjense, quedaron parches de tejido viable dentro de la necrosis. Bueno, entonces en lugar de tener puramente QS,
se ven algunos vectores positivos dentro, ¿no? Y son estas mosquitas que se ven en la onda negativa. Y eso habla de que hay parches viables dentro de la necrosis transmural. ¿Okay? Si esos parches son más, tienen más masa de músculo que está viable, puede ser que aparezca directamente un vector positivo y tengan una pequeña onda R, pero precedida de una Q muy anormal, que es toda la necrosis transmural. ¿Okay? Entonces tienen QR chiquito. ¿Okay? Acá se ve que va aumentando la magnitud de la R porque hay más tejido. ¿Okay? O incluso ver bajo voltaje o una disminución del voltaje de R como expresión de un infarto que ya no es transmural, ¿no? Que está localizado en una zona. ¿Sí? Entonces, el infarto endocárdico no produce onda Q, ¿sí? Sino que produce disminución del voltaje de la R nada más, o cambios en el ST. El infarto epicárdico aislado no, digamos, no lo vemos casi nunca, puede haber parches de necrosis por una miocarditis, por otras cosas, pero como producto de isquemia es muy raro, en realidad lo que vemos es infarto epicárdico acompañando transmuralidad, que toda la pared está necrosada. Cuando es completo el infarto transmural produce un complejo QS, ¿sí? Y si hay algunas partes viables puede ser QR chiquita o QR, ¿no? Como habíamos visto en ese esquema. Y fíjense, tiene que tener, para que sea patológica, un cuadradito de ancho, es decir, durar al menos 40 milisegundos para diferenciarla de las ondas Q normales y al menos 25% del voltaje de la onda R que lo acompaña. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, alguna duda acá? ¿Seguimos? Acá ven los periodos, vamos a ver los periodos en el infarto agudo, y esto también es importante, ¿no? Ven un complejo de las precordiales izquierdas, ¿sí? Por ejemplo, B5, B6, que les decía que tiene una onda Q normal, que es el vector septal, con el cual se inicia el complejo QRS, ven una derivación normal. ¿Y qué pasa cuando hay una oclusión, por ejemplo, por un infarto aterotrombótico de la arteria? ¿No? Había una placa de colesterol que está obstruyendo un porcentaje de la luz. Esa placa tiene un accidente, se produce una ruptura de la placa y hay una trombosis sobre la placa que ocluye completamente la luz. Al ocluir completamente la luz de la arteria coronaria, toda la zona irrigada por esa arteria empieza a tener isquemia transmural, completa, toda la pared. Y lo que vamos a ver es que hay en el electro aparece una lesión, una onda de lesión con supra-ST, ¿no? Suepicárdica, que es este característico supra que es el que tienen que reconocer, que habíamos hablado recién. ¿Por qué? Porque les está hablando del periodo vulnerable, donde todavía no se produjo la necrosis. Fíjense que todavía no está la onda Q. Este es el momento agudo, es el momento donde ustedes pueden lograr cosas, salvar músculo. Por eso es tan importante reconocer el supra, porque les habla de la lesión hiperaguda del infarto, que se extiende de minutos a horas. O sea, el paciente se está infartando en ese momento. Tiene dolor y tiene supra-ST con ondas T altas. Digamos, acá la secuencia es primero las ondas T altas picudas y luego el supra-ST que acompaña esa onda T, ¿no? Y se eleva, dando esta onda característica, onda monofásica, con supra-ST convexo del infarto hiperagudo. Clave, fundamental, síndrome coronario, con supra o sin supra, con supra para reconocer esto. Y eso implica tejido viable. Por lo tanto, tiene que, antes de la hora, ese paciente ya tiene que estar ingresando a hemodinamia para hacerse una angioplastia, abrir la arteria con un catéter, colocar un stent o administrarle un trombolítico que disuelva el trombo y restituya la circulación, ¿no? Por eso es tan importante reconocer esta etapa hiperaguda del infarto, minutos a horas. Si el paciente consulta tardíamente o no logramos restaurar la circulación,
lo que vamos a ver al cabo de algunas horas a días es que se completa el infarto, ¿sí? El infarto está evolucionado. Y ahora sí, fíjense que apareció la onda Q patológica, una onda Q ancha, porque tiene más de 40 milisegundos, no estaba así previamente, y tiene un voltaje importante en relación a la R. ¿Sí? Puede ser QS o puede ser QR chiquita como esta. Pero esta es la necrosis, es el músculo que ya no está. Hay una cicatriz ahí, hay una necrosis de músculo. ¿Sí? Y este es el infarto subagudo. Se extiende de horas a días después de haberse ocluido la arteria, ¿no? Y fíjense cómo las ondas T en este periodo empiezan a ser negativas. Finalmente, en la etapa crónica, de días a meses después, se completó el infarto, ¿sí? Se necrosó todo lo que se tenía que necrosar, se instauró una onda Q que lo va a acompañar toda la vida al paciente, que es una cicatriz que quedó ahí, producto del músculo que ya no está más, y la onda T puede persistir negativa a veces durante varios meses o normalizarse finalmente haciéndose positiva como estaba al inicio cuando el electro era normal. ¿Sí? Entonces, etapa hiperaguda, subaguda y crónica del infarto. Ahora les pregunto a ustedes, tómense un momento y miren este electro. Este paciente estaba con dolor de pecho. ¿Qué les llama la atención? Alguien abra el micrófono y cuénteme. ¿Ven supra? ¿Ven infra? Supra e infra. Bien. En B4, B5 y B6 se ve supra ST. Ese supra ST que habíamos hablado que era muy importante reconocer, ¿no? Fíjense. En una etapa hiperaguda. Exactamente. El punto J está elevado casi hasta la punta de la R. Y desde la punta de la R nace el ST que está más tironeado no puede estar, digamos, se va a 8 milímetros casi de la línea isoeléctrica, ¿no? Entonces es un supra ST con una onda monofásica muy importante que se extiende, como dijiste muy bien, donde mejor se ve es B4, B4, B5, B6, B3 también, B2 incluso, B1 no. ¿Sí? Entonces de B2 a B6. ¿Sí? Lo que pasa es que este paciente además tiene un bloqueo de rama derecha, ¿no? Por eso tiene RSR' en B1, RSR' en B1. O sea que es un infarto sobre un bloqueo de rama derecha, pero ahí pueden ver claramente que el bloqueo de rama derecha no oculta, no enmascara el infarto anterior, ¿no? Entonces, ¿qué derivaciones están comprometidas? De B2 a B6. B2 a B6, ¿qué ven del corazón? Cara anterior, ¿sí? Septal B2, anterior B3, B4, lateral B5, B6. ¿Todos de qué coronaria? Derecha, izquierda. Coronaria izquierda. Izquierda, ¿no? Busquemos en la coronaria izquierda en las otras, las que habíamos dicho laterales altas, de 1, fíjense de 1, fíjense ABL. ¿Tiene supra? ¿Qué les parece? Tiene supra. Tiene supra de 1 milímetro, ¿no? Se ve menos acá, tiene menos. Pero... Se ve bien la morfología del supra, ¿está bien? Y tiene efectivamente, que habían dicho y lo mencionaron, también infra. En un electro, en un mismo electro, donde vean infra y supra, lo que tienen que jerarquizar es el supra, porque el infra puede ser imagen especular del supra, ¿sí? Entonces, ¿y cuál es lo relevante? Que ustedes detecten el hiperagudo que pueden revascularizar. Por eso el síndrome coronario se categoriza como con supra o sin supra, no dicen de infra, dicen con supra o sin supra, porque el que no tiene supra nos podemos tomar más tiempo, anticoagularlo, darle un ETG, controlar la presión,
no tenemos el vaso ocluido. Está isquémico, probablemente tenga una lesión, pero no tiene una lesión, un accidente de placa con una trombosis aguda y que me está haciendo isquemia transmural completa. ¿Sí? La expresión de la oclusión del vaso, por eso en su cabeza tiene que pasar a partir de ahora a ser sinónimo. Oclusión del vaso completa por un trombo sobre una placa accidentada, supra-ST en el electro. Y por lo tanto, necesidad de abrirlo urgentemente. ¿Sí? Entonces, cuando tienen infra y tienen supra, supra mata infra, ¿no? Lo que ustedes tienen que jerarquizar es el supra. ¿Sí? Entonces, tienen un infarto hiperagudo anterior, ¿no? Extenso le agregaría porque también tiene compromiso lateral, ¿no? Cuando tienen compromiso de la cara anterior y lateral, es un anterior extenso. ¿Se entendió? Sí. Bueno, confío que van a poder describir esto entonces. ¿Qué les parece? Mírenlo nuevamente con detenimiento. También tiene dolor de pecho, típico, ¿no? ¿Qué pasa con el ST? Hay supradesnivel Hay supra en B1, B2 y B3 y en B5 y B6. Perdón, dijeron supra o infra, no escuché. ¿Hay? Supra en B1, B2 y B3. yo lo veo más en D2, D3 y ABF. También, sí. Bueno, miren, B1, B2, B3. ¿Cómo está el ST? Fíjate, miralo nuevamente. Ahí es infra. Sí, sin duda, ¿no? Morfología descendente, lo comparamos con la línea isoeléctrica que da el inicio de la onda P, es un infra, ¿sí? Un infra muy significativo y muy patológico, bien típico de isquemia porque tiene morfología descendente. Fíjense que acá tiene 4 milímetros en B3 y en B2 tiene 5 milímetros de infra ST. ¿Sí? Entonces, tiene un significativo infra ST, pero todavía más relevante que este infra, ¿qué tiene acá? Supradesnivel del ST. Supra B2, de nivel y lo tiene consecuencia lógica, digamos. Si tienen D2, ¿dónde lo van a buscar que lo tengan? También. En todas las derivaciones de la cara inferior, ¿entienden? Que lo tengan D3 y que lo tengan en ABF, porque son las derivaciones que miran la cara inferior. Y tal vez en D1 y en ABL, si hubiera compromiso lateral. ¿Pero qué tienen D1 y en ABL? Fíjense. infradesnivel. Infra. Infra, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, piensen, razonen y díganme cuál es la arteria que está tapada en este caso. Ya me pueden decir cuál es la arteria. La izquierda, coronaria izquierda. Izquierda. Piensen. Claro, está la inferior. Sería D2, D3 y ABF. La izquierda. Piensen. No, la derecha. ¿Por qué? Porque tenemos la cara inferior comprometida. Bien. Y la izquierda iba lateral y anterior principalmente. Bien, perfecto. Claro, sí, está bien. Hemos dicho que la cara inferior Verdad. fue tirada por la descendente posterior, ¿sí? La descendente posterior, en 2/3 de los pacientes, o sea, en la mayoría de los pacientes, nacía de la coronaria derecha, ¿sí? Y en 1/3 de los pacientes nacía de la coronaria izquierda, o sea, de la circunfleja, y en ese caso llamado dominancia izquierda. Si ustedes acompañando a la cara inferior, que tiene supra, en D1 y en ABL, en cara lateral, vieran supra también, pensarían que la descendente posterior la está dando la izquierda, porque también tiene supra, ¿entienden? Es muy raro que ustedes tengan la oclusión de dos vasos, o sea, acá hay dos territorios. Lo lateral tiene infra, y lo anterior también. Lo inferior tiene supra, pero no lo lateral, ¿sí? Entonces, ¿eso qué les sugiere? Que la descendente posterior, ¿de quién están haciendo? De la derecha. De la derecha, porque por eso es estrictamente inferior y no tiene compromiso lateral.
cuando nace de la izquierda, se va a tapar la izquierda, la circunfleja, y van a tener un infarto con supra lateral y también inferior, ¿sí? Pero es raro que vean solo lo derecho estrictamente cuando es una circunfleja. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, cuando tienen una inferior estricto, con D2, D3 y ABF, tienen que pensar en la derecha. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Que perfecto. me habían dicho izquierda al principio. Eso es posible, pero en ese caso busquen cómo está lo lateral, para ver si tiene supra, y entonces es un ínfero látero dorsal o es un inferior estricto. ¿Tá? Entonces, infarto hiperagudo inferior. ¿Cómo se ve algunas horas después? Horas o días después, fíjense, ya no hay más onda R en cara anterior, apareció una onda Q patológica, QS en B1, B2, B3, recién en B5 aparece un poquito de R, y las ondas T son negativas. Este es el infarto subagudo. Acá ya no tenemos que hacer, digamos. Ya, por más que abramos el vaso, el infarto ya se produjo, el daño está hecho, llegamos tarde, o el paciente llegó tarde porque no consultó. ¿Está bien? Es lo que nos frustra a veces porque es poco lo que podemos ofrecerle. Ya la necrosis se produjo. Acá, en este caso, en la cara inferior, fíjense, D2, D3 y ABF, onda Q, T negativas. Lo mismo para inferior. Y crónico, con el tiempo, quedó establecida la necrosis, ¿no? QS y T negativas que a veces pueden volver a ser positivas. Bien. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Bastante bien. Confío que lo van a pensar, ¿no? Y que cuando, digamos, lo que sí o sí tienen que reconocer después de tener esta clase es identificar el supra, porque saben la implicancia que eso tiene, y por supuesto también la cicatriz posterior, que es la onda cruz, pero el supra es muy relevante porque les va a tocar estar en una guardia e ir a evaluar a un paciente con dolor de pecho, un paciente que llega con dolor de pecho. Tiene que haber un protocolo en la guardia capaz de identificarlo y no mandarlo a la cola de espera. Cualquier paciente con dolor de pecho que concurre a la guardia de emergencia, en los primeros 15 minutos tiene que tener controlados los signos vitales, evaluado inicialmente el interrogatorio y hecho el electro inicial, al cual ustedes le agregarían seguramente B7, B8 y B3R y B4R para terminar de evaluar si es un síndrome coronario, cómo está la afectación. Y una vez hecho eso, categorizarlo como con supra o sin supra, ¿no? Para, de acuerdo a eso, activar hemodinamia y la posibilidad de revascularizarlo o manejarlo de otra manera. ¿Está bien? ¿Podrías repetir lo de la dominancia cuando vemos un infarto en cara inferior? ¿Cómo sospechamos? Bien. La descendente posterior, ¿sí? Que es la arteria que irriga la porción inferior y posterior del corazón, ¿sí? En 2/3 de los casos se origina en la coronaria derecha, ¿sí? Y en 1/3 de los casos, que se llaman dominancia izquierda, está originada en la circunfleja, es decir, tenemos una coronaria derecha muy poco desarrollada, con poco calibre, y la circunfleja es la que da origen a la descendente posterior y por lo tanto la que irriga la cara inferior también. Entonces, si vos tenés supra ST que te localiza territorio y está circunscrito exclusivamente a la cara inferior, es un infarto inferior estricto, tal vez con compromiso del ventrículo derecho, que el ventrículo derecho no se manifiesta, el infarto del ventrículo derecho no se manifiesta en las derivaciones usuales que usamos de B1 a B6, sino que tenés que buscarlo, y para eso hay que hacerlo B3R y B4R para ver supra en B3R o B4R.
Entonces, si tenés un inferior estricto o acompañado del ventrículo derecho, la única anatomía que permite dar ese compromiso es que sea de la coronaria derecha, o sea, una dominancia derecha, ¿sí? Que comprometió el ventrículo derecho y la cara inferior y posterior del corazón. ¿Está bien? Entonces, un infero-dorsal o infero-posterior o inferior estricto, el posterior se lo agregás haciendo B7, B8. ¿Sí? También otras derivaciones que tenés que pedir y hacerlas especialmente. Entonces, inferior estricto, infero-dorsal y compromiso del ventrículo derecho, te hace pensar en coronaria derecha. Si en cambio tenés supra-ST inferior, pero acompañado de lateral, de B5, B6 y de 1 y ABL, tenés que pensar que es la izquierda, que es la circunfleja la que está dando la descendente posterior, porque es muy difícil que vos tengas oclusión al mismo tiempo de dos arterias, la coronaria derecha para lo inferior y la circunfleja para lo lateral. Lo más probable es que sea la circunfleja nada más que también da la descendente posterior. ¿Sí? Entonces, si vos ves compromiso asociado a lo inferior y posterior de lo lateral, es decir, es un látero dorsal, ínfero, látero dorsal, o ínfero, látero posterior, el hecho de que haya lateral te hace pensar que están haciendo de la circunfleja, de la coronaria izquierda, y que tenés por lo tanto otro positivo. ¿Se entendió? Sí, sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, el próximo taller, el lunes próximo, les voy a traer algunos casos de electros, de infartos, ¿no? Entonces vamos a repasar un poco esto que vimos hoy. Nos van a ir contando ustedes qué piensan, de cuál puede ser la arteria y también las conductas con pacientes con isquemia de infarto agudo. ¿Está bien? Así que los espero el lunes. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.